para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha. Olite de luto después de la muerte de uno de sus vecinos de 57 años. Falleció ayer después de una discusión con su hijo de 27 que ya ha sido detenido. Mañana pasará a disposición judicial. Ha sorprendido a todo el pueblo, una noticia totalmente desagradable. Que me acabo de enterar ahora, entonces claro que ha sorprendido, pero mucho, claro. Muy conmocionada porque se les quiere mucho a todos. Nos quedamos impactados todos y estoy la verdad que tengo un cuerpo muy malo hoy. Y no es el único suceso del que les tenemos que informar. ¿Qué tal? Buenas noches. Una joven de 24 años ha resultado herida grave tras salirse de la vía y caer con su vehículo por un desnivel de 2 metros. Ha ocurrido en la N111 a la altura de Viana. Dos trágicas noticias que nos deja un día en el que se confirma la tendencia a la baja de la pandemia en Navarra. Quinto día consecutivo sin fallecidos y solo 2 contagios reportados en las últimas 24 horas. La mala noticia es que las UCI suman un nuevo ingreso. En España se notifica una sola muerte, 27.128 en total. Votos emitidos. Y con estas cifras como telón de fondo, el Congreso ha aprobado la sexta y última prórroga del estado de alarma tras un debate en el que de nuevo el tono ha sido muy duro. Críticas de alto voltaje desde las bancadas de PP y Vox al Gobierno. Señorías, digamos no al veneno del odio. El que reparte cicuta habla hoy de veneno, como el pirómano que alecciona sobre incendios. Navarra quiere pasar a la fase 3, pero ojo porque en nuestra comunidad no se aplicarán todos los preceptos que están recogidos por el Gobierno central. La consejera de Salud, Santos Indurain, ha confirmado que se podrán limitaciones al aforo en los bares y algunas actividades culturales. Es ser prudentes y dar este margen. Quiero decir, de momento sí que nos planteamos en este aspecto alguna restricción. Las tormentas no dan tregua en nuestra comunidad. Parte de Navarra está en aviso naranja por fuertes precipitaciones que ya han mostrado su fuerza. Así bajaba el agua por algunas calles de Caparroso. También en la comarca de Pamplona se han registrado importantes aguaceros. Pues a la lluvia se han tenido que enfrentar también los primeros alumnos que se han examinado hoy del permiso de conducir tras el parón obligado por la pandemia, a la lluvia y también a las fuertes medidas de seguridad que se han establecido para evitar contagios. Sí, un poco de nervios siempre, ¿no? Y más llevando 2 meses sin tocar el coche, más que un par de clases, pues... El profesor tiene que desinfectar el coche, pues las zonas que ha tocado el alumno, volante, palanca de cambios, freno de mano, la manilla de entrada y salida. Fernando Simón abrió ayer la posibilidad a que los espectadores puedan retornar a los estadios antes de lo previsto ya en la fase 3 según la evolución de la pandemia. El presidente de Las Palmas ha sido el primero en mostrar su disposición a que así ocurra, si bien acatando lo que digan las autoridades autonómicas que asumen competencias, aunque cabe tener en cuenta que debería realizarse en todos los campos a la vez. Aquí en Navarra la consejera de Salud no lo ve tan prematuro. Que lo de partidos en el Sadar, pues bueno, al corto plazo, al de la fase 3 no, pero después de la fase 3 pasaremos a la fase de la nueva normalidad. Navarra encadena 5 días sin muertes con COVID. La cifra se mantiene, por tanto, en los 515 fallecidos. En las últimas 24 horas se ha diagnosticado a 2 personas más, sumando 5.302 casos, y las UCI vuelven a sumar un nuevo ingreso, 11 en total. España solo notifica un fallecimiento más que ayer. 27.128 personas han muerto en nuestro país con coronavirus, 219 personas más han dado positivo, con lo que los casos totales en el conjunto del país ascienden a 240.326. El doctor Simón ha asegurado que está concluyendo esa revisión de cifras con las comunidades autónomas y que el número de fallecidos no sería, por tanto, este que ofrecen ahora, sino que estaría ya cerca de las 28.000 personas. Pues que sabemos que tenemos alrededor de 28.000 casos fallecidos. Terminaremos de tener la cifra cerrada cuando las comunidades terminen de actualizar las bases de datos, que espero que sea muy, muy pronto.
pero estaremos en torno a los 28.000, que suponen prácticamente iba a decir un 60 y tantos % del total de exceso de fallecidos detectado tanto por el INE como por el sistema de monitorización de la mortalidad. Estos son que claramente han fallecido por coronavirus, son casos en personas que tienen un diagnóstico positivo de coronavirus. Si luego ha habido otra causa, que ha sido la causa principal de la muerte, es otra cuestión, pero desde luego estas personas han fallecido con una infección. Fernando Simón se refería así a esta estimación del Instituto Nacional de Estadística que se compara con las cifras del pasado 2019 y que nos lleva a golpe de vista a hacernos una idea sobre la incidencia del COVID. El pico es claro, corresponde a la semana entre el 30 de marzo y el 5 de abril. Estábamos en lo peor de la pandemia. Murieron en Navarra 322 personas frente a las 108 de un año antes, el triple. La estadística indica el aumento progresivo de las muertes desde el 9 de marzo hasta llegar a ese pico del 5 de abril, momento a partir del cual las cifras de mortalidad decrecen hasta situarse incluso por debajo de las de 2019 en la semana que va del 18 al 24 de mayo. En España el dato de muertes comienza a subir el 24 de febrero. Es a partir del 9 de marzo, cabe recordar que se decreta el estado de alarma 5 días después, el 14 de marzo, cuando se disparan las cifras hasta llegar a las más de 20.500 defunciones en la semana pico, cuando un año antes se habían registrado algo más de 8.000. Volviendo a Navarra, el acumulado del año refleja que entre el 16 de marzo y el 24 de mayo, fechas enmarcadas en el estado de alarma, murieron en Navarra 1.616 personas más, si bien se venía de una tendencia de mortalidad ligeramente mayor que en 2019. En España los indicadores son similares y en ese periodo se contabilizaron 42.300 muertes más. La estadística también refleja que son las personas con mayor edad las que han fallecido en mayor medida, siendo las mujeres por encima de 90 años quienes lideran las cifras, seguidas de los hombres entre 80 y 84 años. Pues sobre estas diferencias, el presidente Pedro Sánchez ha vuelto a insistir en que el cálculo del Ministerio se realiza con los datos aportados por las comunidades autónomas y bajo un estricto protocolo. La cifra de fallecidos en nuestro país por COVID-19 es de 27.127 compatriotas. Procede de los datos proporcionados por las comunidades autónomas y bajo el protocolo estricto de la Organización Mundial de la Salud asumido por el Gobierno de España. El Ministerio de Sanidad no realiza cálculos propios. Se limita a recopilar los datos que remiten las administraciones sanitarias autonómicas, que son las competentes en materia autonómica, y a contrastarlos de acuerdo con el protocolo asumido por el Gobierno de España de la Organización Mundial de la Salud. En esta cifra están computados todos aquellos fallecidos a los que se realizó un test de COVID-19 y dieron positivo en él. Declaraciones del presidente en el Pleno en el que se ha aprobado la sexta y en principio última prórroga del estado de alarma. El Gobierno vuelve a sacar adelante su plan con el sí de Ciudadanos, el PNV y la abstención de Esquerra Republicana. Votos emitidos telemáticamente. Queda en consecuencia autorizada la prórroga del estado de alarma. Pues ese último debate sobre la sexta prórroga del estado de alarma con los apoyos asegurados ha tenido el tono del PP y el Vox más duro que nunca. Sánchez ha anunciado una última ley para aunar todas las normas de funcionamiento en la llamada nueva normalidad. Pedro Sánchez hacía un llamamiento a la concordia. Una llamada a aparcar la mezquindad y la irrelevancia de la pequeña política. Señorías, digamos no al veneno del odio. Pero PP y Vox han competido en un duro discurso contra el Gobierno. Usted se intentó vender aquí como un mirlo blanco de la regeneración política, pero en menos de 2 años ya es un pato cojo, con el peor balance de gestión de nuestra democracia, y ceder a las exigencias de los proetarras acercando presos terroristas y admitiendo la desigualdad social en favor del País Vasco y Navarra. Las de un presidente que con su negligencia y ocultación ha provocado la muerte de miles de españoles. Sánchez ha anunciado un último Real Decreto que aunará todas las normas que se tendrán que llevar a cabo en la llamada nueva normalidad. Hasta que tengamos una vacuna o un tratamiento terapéutico eficaz. Y en plena investigación sobre el 8 de marzo decía esto. Yo lo digo alto y claro, viva el 8 de marzo. En este contexto es tanto como gritar viva la enfermedad y viva la muerte. Lo que tenía asegurado hoy el Gobierno era el apoyo a la sexta y última prórroga del estado de alarma con el sí de Ciudadanos y PNV y la abstención de Esquerra Republicana. No nos gusta usted nada, pero somos el centro moderado. Tenemos que apoyarle adoptando estas decisiones. Y nos congratulamos también del acuerdo al que hemos llegado para la prórroga de este estado de alarma. Porque Esquerra Republicana no es socio del Gobierno, no es socio del PSOE.
No es socia de Unidas Podemos, es socio del diálogo, de la política y de la gente. Un congreso que ha visto cómo los debates subían cada vez más el tono. Solamente ha habido unanimidad en el minuto de silencio por las víctimas. En ese debate, Navarra Suma argumentaba su no a la prórroga del estado de alarma basando su decisión en los pactos con Bildu. Sobre la tribuna, el diputado García Danero afeaba a Marlaska la, a su juicio, permisividad con las manifestaciones a favor del etarra Patxi Ruiz. En Pamplona y en la Comunidad Foral de Navarra estamos hartos de que se permitan las manifestaciones a favor del asesino de nuestro compañero Tomás. Estamos hartos. Supongo que esto no es la aportación a la convivencia de la que hablaba la representante de Bildu. Supongo que esto no estará pactado entre el Partido Socialista y Bildu, esta aportación a la convivencia. Por lo tanto, le pido al señor Marlaska que antes de dimitir, por favor, que siga trabajando para impedir estas manifestaciones. Que la vicelendakari Chivite lo es con los votos de Bildu, porque pactaron en agosto. Y el problema de pactar con Bildu es que mientras Bildu siga sin condenar a ETA y siga alabando la existencia de ETA, cada vez que alguien, sea usted o cualquiera, cada vez que alguien pacta con Bildu, está ayudando a legitimar a la banda terrorista ETA y a su historia. Pues precisamente hoy han aparecido pintadas en favor del etarra en la sede de Podemos en Pamplona. Ya lo ven, la persiana y la fachada han amanecido con esta gran mancha roja y el texto Patxi SOS, algo que ha denunciado el propio portavoz de la formación en el Parlamento, Miquel Buil, en un mensaje en Twitter en el que asegura que están bien y con ganas de seguir defendiendo la dignidad de las víctimas. Entre tanto, el Gobierno valora las propuestas de las comunidades que han solicitado pasar a la fase 3 de la desescalada este lunes, entre ellas Navarra. Este siguiente escalón permite reuniones de hasta 20 personas. Los bares y restaurantes podrán consumir en la barra, en las terrazas podrán acoger al 75% del aforo. En los hoteles se podrán utilizar las zonas comunes, aunque en el 50% de su aforo, y en los centros comerciales también las zonas comunes y recreativas, aunque al 40%, y las tiendas al 50%. En cuanto a las bodas, podrán celebrarse con 150 personas al aire libre y 75 personas en lugares cerrados, y también abren zoológicos y acuarios al 50% de su aforo y regresan las competiciones deportivas. Pero esto, mucha atención a nivel general, porque Navarra ya ha anunciado que limitará parte de estas nuevas condiciones. Vean. Si todo va según lo previsto, Navarra avanzará en la desescalada el próximo lunes, pero no lo hará como el resto de comunidades. La consejera Santos Indurain ha anunciado hoy las limitaciones que pondrá a la nueva fase el Gobierno foral. Lo mismo que en la fase 2, en las terrazas, el aforo inicial fue el 50% y en los interiores el 40%, y a partir de este lunes ha sido del 50%, pues también estamos tratando en este tema de no llegar a todo lo que marca la fase 3. Así las cosas, las terrazas no aumentarían su aforo hasta el 75%. También habrá particularidades en los eventos culturales. En actividades culturales al aire libre, en la fase 2 se podía llegar a 400 personas y nosotros fuimos restrictivos a 200, y en esta fase, que podríamos llegar a 800 personas, lo que nos planteamos es que sea 400. La comunidad foral argumenta ante el Ministerio la evolución positiva que ha tenido la pandemia en el territorio en los últimos días. Asimismo, recalca que Navarra es la cuarta autonomía que más pruebas PCR ha realizado, un total de 54.778 test. En este nuevo escalón, los presidentes autonómicos adquieren gobernanza plena. María Chivite será la máxima autoridad en la toma de decisiones e incluso en la propia duración de la fase. Podrán gestionar los tiempos de la desescalada y pedir al Ejecutivo que levante el estado de alarma de su territorio antes del 21 de junio. Sobre la estructura del Gobierno, el vicepresidente ha asegurado que descartan reducirla. Afirma Ramírez que está más justificada al disponer de los medios necesarios ante la crisis, propuesta que ponía sobre la mesa Navarra Suma, al igual que otras propuestas para el plan Reactivar Navarra. Ramírez ha tachado de incoherente que el partido presidido por Javier Esparza haga propuestas sin decir, asegura, cómo financiarlas, y a la vez pidan una reducción de impuestos. Que estamos viendo cierta desorientación y cierta incoherencia en algunos mensajes por parte de Navarra Suma, pues como cuando se presentan en este caso propuestas concretas para el plan Reactivar Navarra, que por supuesto nosotros vamos a mirarlas con interés, porque nuestra vocación es alcanzar el máximo consenso,
que tiene unos costes determinados y, sin embargo, piden una reducción de impuestos y no se señalan expresamente de dónde se van a sacar esos fondos para esas propuestas. A las puertas de gobierno han llevado sus reivindicaciones el sindicato LAB. Bajo lemas como que la crisis la pague el capital o no es COVID, es capitalismo, aseguran que la presidenta María Chivite comienza a hablar de un plan para reactivar Navarra que consiste en regalar dinero a los trabajadores de las empresas del sector automovilístico y de la construcción. De la misma manera afirman que Navarra se reactiva cambiando el modelo fiscal y recaudando más de quienes más tienen. El problema es el capitalismo. Olite decreta 2 días de luto oficial tras la muerte de un vecino tras una fuerte discusión con su hijo de 27 años. Se investigan las causas, pero según fuentes de la investigación, tras un forcejeo el hombre al parecer cayó al suelo y se dio un fuerte golpe. Su hijo está ya detenido y pasará a disposición judicial mañana. El suceso ha consternado a toda la localidad. La víctima era una persona muy querida en Olite. Ocurrió ayer a última hora de la tarde en este bloque. Según fuentes de la investigación, el hijo de 27 años, el presunto agresor, tuvo una fuerte discusión con la víctima, su padre de 57. Esta disputa acabó con un forcejeo, un empujón y el progenitor se dio un golpe en la caída, un suceso que ha conmocionado a todo el pueblo. Ha sorprendido a todo el pueblo, una noticia totalmente desagradable. Muy conmocionada porque se les quiere mucho a todos. A los Ruiz, la familia muy famosa aquí. Que me acabo de enterar ahora, entonces claro que eso ha sorprendido, pero mucho, claro. Todo apunta a que el presunto agresor no golpeó con un objeto como en un principio se dijo. Que había reñido con el hijo, pero nada más, ni sé ni con qué, no me comentó ni con qué, ni cómo fue, ni nada. Me dijeron que es un secreto de sumario, así que lo tendrán ellos. El ayuntamiento, consternado por esta tragedia, ha decretado 2 días de luto en recuerdo a la víctima. Pertenecía a una familia muy querida y conocida en el pueblo. Nos quedamos impactados todos y estoy, la verdad, que tengo un cuerpo muy mal hoy. 2 días de luto haremos, las cosas oficiales suspendidas de momento. El detenido pasará entre mañana y pasado a disposición judicial. Me ha dicho pues que debía de tener bastantes problemas el chaval. Tras las inundaciones, la pandemia y ahora este infortunio, este municipio continúa sobrecogido. Hace 2 años, en abril de 2018, Olite se quedó conmocionado con el asesinato de un matrimonio a manos de su hijo que posteriormente se suicidó. Casualmente, este trágico suceso se produjo en el mismo bloque que el que ocurrió ayer. Una joven de 24 años ha resultado herida grave tras salirse de la vía y volcar con su vehículo posteriormente la N111 a la altura de Viana. El coche ha chocado contra la bionda metálica y ha caído por un desnivel de 2 metros. Su conductora ha sido trasladada al Hospital San Pedro de Logroño y la Guardia Civil se ha encargado de instruir las diligencias del suceso. Aparatoso accidente en Irurzun, en la A15, por el vuelco de este camión articulado. El conductor ha resultado herido leve tras sufrir una salida de vía y volcar en la autovía que ha quedado cortada en sentido sur y un carril en sentido norte, lo que ha provocado retenciones. Y una noticia que acabamos de conocer: un trabajador de la construcción de 40 años ha resultado herido grave este mediodía en un accidente laboral ocurrido en la calle Río Ulzama de Pamplona. El trabajador ha sufrido la caída desde una estructura metálica desde una 3ª planta. Ha sido trasladado semi-inconsciente hasta el complejo hospitalario de Navarra tras sufrir un traumatismo cráneoencefálico severo y varias roturas. Hasta el lugar han acudido bomberos y grupo de rescate. Mucho cuidado al volante porque un día más las tormentas nos dejan espectaculares imágenes en nuestra comunidad. Las imágenes que ven son de esta misma tarde en Caparroso. No ha sido la única zona donde se han registrado aguaceros. Las tormentas se repiten estos días también en la comarca de Pamplona. Navarra está hoy en aviso naranja por lluvias y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Las autoescuelas quitan el freno de mano para volver a realizar exámenes prácticos. Los alumnos vuelven a probar suerte tras 2 meses de forma progresiva. Se espera que a partir de la semana que viene estas pruebas se hagan con normalidad. A medida que vamos superando las fases de esta desescalada, los servicios vuelven a la normalidad. La semana pasada comenzaron con los exámenes teóricos y hoy las autoescuelas vuelven a la realización de los exámenes prácticos. Eso sí, con medidas de higiene tanto antes, durante como después de cada examen.
Los alumnos vuelven a probar suerte al volante con nuevas medidas de seguridad. Lo que no ha cambiado son los nervios antes del examen y las ganas de conseguir ese aprobado tan esperado. Sí, un poco de nervios siempre, ¿no? Y más llevando 2 meses sin tocar el coche, más que un par de clases, pues sí, espero que sí, porque ya hay ganas de tener el coche y todo eso, así que... Al terminar la prueba, el examinador comenta al alumno cuáles han sido sus fallos, mientras el profesor ventila y desinfecta adecuadamente el vehículo. El profesor tiene que desinfectar el coche, pues las zonas que ha tocado el alumno, volante, palanca de cambios, freno de mano, la manilla de entrada y salida. Los meses de parón y la imposibilidad de dar clases prácticas hace que esta vuelta a la actividad sea progresiva. Hoy, el viernes, son muy pocas pruebas, lo que hemos empezado porque las autoescuelas no tenían a los alumnos suficientemente preparados, y el lunes 8 sí que ya empezamos ya vuelta a la normalidad. Antes del estado de alarma, 3.000 aspirantes ya habían superado el examen teórico y solo les quedaba la parte práctica. De momento, la demanda de alumnos que se presentan a esta prueba se cubre sin problema. No estamos teniendo ningún problema para absorber toda la demanda que están presentando las autoescuelas. Incluso ahora mismo nos sobra capacidad. En Navarra, el sector de las autoescuelas acumula unas 60 empresas y la Jefatura Provincial de Tráfico ha sido una de las primeras en realizar este tipo de pruebas. El cierre de la frontera con Francia está teniendo graves consecuencias económicas en las ventas de Dancharinea. En temporada estival hay en torno a las 600 personas trabajando en estos establecimientos. Se movían unos 200 millones de euros, pero el 90% de su clientela ha desaparecido debido a que vienen del país vecino. El Gobierno foral planteó al Ejecutivo Central la movilidad entre la frontera navarra y francesa y asegura que hay cierta receptividad en la petición y que se está a la espera de que se realicen las gestiones adecuadas entre las partes implicadas. Esta es una situación complicada para todo el mundo. Quizás para nosotros se agrava porque, bueno, estando dentro de lo que es el sector de la hostelería, de turismo y demás, somos los primeros que nos ha tocado parar en esta historia y somos los últimos que arrancamos, pues por lo que todo eso conlleva. Habrá público en el Sadar antes de lo previsto. La evolución de la pandemia modifica los planteamientos de diferentes asuntos casi a diario y también la reanudación de la Liga está a la vuelta de la esquina y se debate si se podrá adelantar la vuelta de los aficionados a los estadios. Fernando Simón abrió la puerta a la posibilidad de que, aunque con limitaciones, pueda haber público en las gradas esta misma temporada. Sí que la opción está ahí, no se ha cerrado ninguna decisión, pero dependiendo de cómo evolucione la epidemia y cómo estén las diferentes comunidades en la fase 3, pues se podría plantear. La Bundesliga, primer campeonato en reanudarse, ha demostrado la importancia del público en los partidos. Las victorias locales han bajado ostensiblemente en número. Lo que no sería justo es que hasta que no se pueda tener público en todos los campos, sea mucho o sea poco, según los aforos que se decidan, no se debería de aplicar esa norma. La Unión Deportiva Las Palmas fue la primera en anunciar su postura al respecto. Quieren jugar con público si así lo permiten las autoridades. En la fase 3, las que corresponden a cada autonomía, aunque al ser una competición nacional, esta se realizará de manera conjunta. Aquí en Navarra se descarta, al menos y de momento, hasta la llegada de la nueva normalidad. Yo creo que habrá una decisión y habrá decisiones que tendrán que ser de ámbito más general. O sea que lo de partidos en el Sadar, pues bueno, al corto plazo, al de la fase 3 no, pero después de la fase 3 pasaremos a la fase de la nueva normalidad. Un problema menos para Osasuna, pues sería difícil que el estadio del Sadar se pudiera reabrir en mitad de las obras de ampliación y remodelación en las que está inmerso. 9 lesionados a falta de 11 días para que vuelva la Liga en Osasuna. El conjunto rojillo es el más castigado de Primera División en esta típica pretemporada. Sergio Herrera ha sido el último futbolista en caer lesionado en Osasuna. El portero burgalés no ha entrenado en Tajonar por culpa de unas molestias en el hombro derecho. Imposible encontrar en estas imágenes a otros compañeros como Moncayola, Barja y Robert Ibáñez, quienes con problemas musculares siguen sin ejercitarse.
Hay más tocados como Roncaglia o Mérida. El defensa con molestias en el aductor izquierdo y el catalán con problemas en el pubis han trabajado de forma individual. Quien se ha vuelto a sumar al colectivo durante los primeros compases, el calentamiento, ha sido Chimi Ávila. Posteriormente el argentino ha seguido con su trabajo de recuperación. La plantilla final apuntaría cara al reestreno liguero del domingo 14 de junio en el campo de la Real Sociedad. En Tajonar se hacía hincapié en la finalización. La Liga retorna 3 meses después y no hay que llegar con la pólvora mojada. Tras la temprana retirada de Ferran Plana o el adiós de Cuixart, hoy es el turno de uno de los jugadores más importantes de Aspil Vidal. Durante la pasada campaña, Rivera Navarra ha anunciado que Sergio González no continuará en el equipo después de 3 temporadas defendiendo la elástica Rivera. El catalán ha disputado 67 partidos, marcando 27 goles y convirtiéndose en internacional. Quien podrá seguir sumando partidos y goles en Aspil Vidal es Javi Mínguez. El futbolista de solo 23 años acumula 114 partidos con Rivera Navarra, donde cumplirá su sexta campaña. Nos vamos ya con la energía del grupo Navarro Lemonital, que mañana vuelve al escenario de Baluarte. Ya saben, dentro del Kilómetro Cero Music Fest, un encuentro virtual pero con entrada. Más información en navarratelevisión.es. Hasta mañana. Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha.